Ya está. Entonces, eso significa deberes físicos, que el empleador tiene que darle al trabajador las condiciones, ¿no es cierto?, más óptimas para que desarrolle su trabajo, ¿no es cierto? Yo no lo puedo enviar a un trabajador, por ejemplo, ¿no es cierto?, para que me desarrolle una labor, por ejemplo, que requiera equipos de seguridad y no le di ninguno, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese es un deber, pues, es un deber físico que tiene el empleador frente a sus trabajadores, equiparlo de acuerdo al trabajo que realice, ¿no es cierto? Eso es un deber. ¿Listo? La higiene, por ejemplo, miren esto. A ver, tengo que darle todas las condiciones del caso, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, aparte de las normas de seguridad, del equipo de seguridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, establecer en algunas condiciones, hasta en las oficinas, ¿no? No solamente en las oficinas, sino en el campo, darles, por ejemplo, la facilidad para que ellos tengan los servicios necesarios y poder cumplir con la higiene, ¿no es cierto? Que la higiene del trabajador, ¿no? Que la higiene se dé en el trabajo, como por ejemplo el agua, ¿no es cierto? La luz, los servicios sanitarios, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? En una compañía minera, ¿no es cierto?, el campamento minero, tiene que contar con los servicios higiénicos, ¿no? Que el trabajador se vaya al cerrito más profundo, ¿no? A hacer sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, esa es parte, pues, de la higiene, ¿no? ¿No? Tiene que estar pues, con sus duchas, ¿no es cierto? Dependiendo de la altura, pues, ¿no es cierto? Con agua caliente, con todos los servicios, ¿no? Con agua caliente, donde, por ejemplo, si es un campamento, donde está ejerciendo su labor, donde que le dé la posibilidad, por ejemplo, de hacer el lavado, por ejemplo, frecuente de su vestimenta, ¿no es cierto? Darle las condiciones del caso. Esos son los deberes físicos, ¿no? Una adecuada política de seguridad, ¿no? Para cautelar, ¿no es cierto?, la actividad, ¿no es cierto?, o el trabajo, propiamente dicho, del trabajador, ¿no es cierto?, y su higiene. Deberes económicos. Una obligación o un deber del empleador es pagarte el salario, ¿no es cierto? Y pagar la seguridad social, ¿no? Es salud, ¿no es cierto? El empleador tiene que pagar la remuneración del trabajador y también pagarle salud, por ley, ¿no? Por ley, quien paga la salud, como hemos visto el semestre pasado, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho planillas, el empleador es el responsable de pagar esa salud, ¿listo? No el trabajador. Ese es un deber económico, ¿no? El pago de su salario, que representa la remuneración, ¿no es cierto? Y básicamente la cuota que le corresponde por seguridad social, por esa salud. ¿Listo? Eso es. Hacemos un remember, ¿ya? Los deberes del empresario son, primero, lo podemos dividir en deberes profesionales, que hemos dicho, igualdad de trato, ¿no es cierto? Los trabajadores que desempeñan una misma función tienen que tener el mismo trato, ¿no es cierto? Las mismas obligaciones, los mismos deberes. Otro, la promoción profesional. ¿Qué representa la promoción? El hecho de incentivar al trabajador en el sentido de que, por ejemplo, si desempeña bien su puesto laboral, ¿no es cierto? Entonces, incentivarlo a través de ascensos, ¿no es cierto? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en el área administrativa, yo soy un trabajador que trabaja en el área administrativa y desempeño bien mi labor profesional, ¿no es cierto? Mi cargo. Entonces, yo debo ser susceptible de ser promovido, de ser ascendido, de repente ser en algún momento encargarme de la jefatura, ¿no? Del departamento administrativo, ¿no? ¿Listo? Ese es un deber del empresario, ir promoviendo de acuerdo al actuar del trabajador. Muy bien. Ahora, el empleador también hemos dicho que debe informar, ¿no es cierto? Con un plazo de 2 meses desde la fecha en que firmaron el contrato entre trabajador y empleador, ¿no es cierto? Ahí es donde empieza la relación laboral, por escrito, ¿no es cierto? Sobre los elementos del contrato de trabajo. O sea, ¿cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Primero, ¿no? Funciones. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Dónde voy a prestar la relación laboral? ¿Cómo la voy a prestar? ¿Listo? ¿Cuál va a ser mi equipo de trabajo? ¿No es cierto?
qué es lo que yo debo presentar todos los meses, etcétera, 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 etcétera. Eso tiene que dar a conocer el empleador, el empresario al trabajador. Deberes morales o éticos. Y hemos dicho, respetar la intimidad y la dignidad del trabajador. A ver, vamos a preguntar, vamos a ver, vamos a hacerlo con preguntas. A ver, vamos a ver. Edgar Sando. Edgar Sando. ¿Estás, Edgar Sando? Sí, brother. A ver, dame un ejemplo de deberes morales y éticos del empleador. Dice, respetar a la intimidad y a la dignidad del trabajador. ¿Cuándo el empleador tiene que respetar la intimidad del trabajador? A ver, uno, Cuando ¿qué el se te ocurre? empleador, Ujú. digamos, el empleado tiene problemas familiares, entonces el empleador no tiene que meterse en cosas privadas. Exacto, ¿no es cierto? Por un lado. A ver, otro ejemplo. Vamos a ver. Ya está el guitarra. Vamos a anotarte tu intervención. Voy anotando intervenciones, muchachos, a no olvidarse de eso. ¿Dónde está Edgar Sano? A ver, acá en mi lista. Edgar Sano, a ver, para que veas que eres tú. ¿Dónde está Edgar Sano? Edgar Sano. ¿Tu segundo apellido cuál es, Edgar? Sano también, profesor. Sano, Sano. Sí. Ya, Sano, Sano. Ya está. Muy bien, buen ejemplo. A ver, vamos a ver a Vilma Peña. Vilma. Vilmita, ¿me escuchas, hija? A ver, escríbeme. Si no me puedes hablar, me vas a escribir, ¿ya? Dame otro ejemplo de lo que es un deber moral y ético. Ya, nuestro compañero, ¿no es cierto?, nos ha indicado, Edgar, sano, de que, por ejemplo, un ejemplo es no divulgar pues, los problemas íntimos familiares que tiene el trabajador. A ver, otro deber que tiene el empresario. Vilmita, ¿me has escuchado, hija? Si no puedes hablar, escríbeme. A ver, Dina a la una, Dina a las dos, Dina a las tres. Vamos a ver a otra entonces. Brian González. Brian. Brian González. Brian. Brian González, ¿estás? ¿No estás? A la una, a las dos, a las tres. César. César Edison. ¿Me escuchas, César? ¿Qué ha pasado? Están callados, pero cuando les he tomado la lista me han hablado. ¿Qué va? A ver, Ediluz Castro. Ediluz. Sí, profesor. A ver, mi amor, dame otro ejemplo de lo que puede ser un deber moral. O sea, ¿qué no puede hacer el empleador respecto a la intimidad y a la dignidad del trabajador, Ediluz? Ediluz, ¿estás? Sí, sí, profesor. A ver, dame un ejemplo. Ya nos ha dado tu compañero Edgar un ejemplo de eso, ¿no? A ver, tú dame otro. Ya, profesor. ¿Ya? Ediluz. Ediluz, ¿me escuchas, hija? Ediluz. A ver, Grove Chalco Mesa. Sí, profe. Ya, dame un ejemplo, otro ejemplo de lo que es un deber ético y moral del empleador.
como profesor que esté más o menos como satisfecho. A ver, ¿cómo así? O sea, que el trabajador se encuentre motivado, ¿no? O Eso, sea, en el lugar de trabajo. la motivación O- sería en qué aspecto, los deberes profesionales, ¿no es cierto? Ajá, ¿No es cierto? Pero la motivación, por ejemplo, ¿cómo lo puedo motivar al trabajador? A través de ascenso, ¿no es cierto? ajá. Ya ese es su O deber sea, profesional. Pero dentro dándole un de, contrato más largo, algo así, con eso le puedes motivar a un trabajador, profesor. claro, ya, pero eso está dentro de los deberes profesionales, ¿no es cierto? Estaría clasificado entre los deberes profesionales, ¿no es cierto? Del empleador, del empresario, ¿sí o no? Ujú. Sí, Sí, pero dentro de los deberes morales y éticos, dice, respetar la intimidad y la dignidad del trabajador. ¿Cómo así, brother? como profesor, es que no entiendo. Mira la segunda, deberes morales o éticos, dice, respeto a la intimidad y a la dignidad del trabajador, ¿no? El empresario, ese es el deber, tiene que respetar la intimidad y la dignidad del trabajador, ¿de acuerdo, brother? Ujú. Ya, dame un ejemplo. ¿Me escuchas, hijo? Sí, profe, sí, sí lo escucho, Y solo a ver, que... dame un ejemplo de eso, de un deber moral y ético que tiene que tener el empresario con el trabajador. Ahí me lo dice, ¿eh? Respetar la intimidad y la dignidad del trabajador. O sea, no aprovecharse del trabajador. Algo así. Ahí está. A ver, ¿cómo así? Está bien, ¿eh? ¿Cómo no aprovecharse del trabajador? ¿En qué sentido? O A ver, dame sea, un ejemplo más claro. por ejemplo, podríamos ver en el horario del trabajo. Ah, hacerlo trabajar como esclavo, ¿no es cierto? Sí, Yo te a hago veces. quedar 3 horas más, ¿no es cierto? Y no te las voy a Ajá, pagar, ¿no es cierto? O sea, si quieres conservar el puesto de trabajo, tú tienes que estar chutum, ¿no es cierto? ¿Así? sí, profesor. Ah, A ahí veces está. tienes que cumplirlo, o sea, lo que te ordenan por el trabajador, pero bueno, siempre hay un horario exacto donde para que trabajes, ¿no? Y a veces te dicen que tienes que trabajar 3 horas más o 4 horas más y tu pago es lo mismo, como si Claro, trabajarías las mismas horas. ya, ese es básicamente, está rompiendo toda ética, ¿no es cierto? Ujú. Ahí no es ético. ¿Por qué no sería ético? Porque básicamente tú tienes un horario de trabajo, ¿no es cierto? Ajá, Y de acuerdo a la norma, ese empleador tiene el deber de cumplir con esa parte ética. No te puedes siempre trabajar más, sino, sí puedes trabajar más, siempre y cuando te pague, ¿no es cierto? Si no te sí, profesor. paga, ¿no es cierto? Está yendo contra tu dignidad, ¿no es cierto? Como trabajador. Muy bien, estoy de acuerdo con eso. Ahora yo les pongo un ejemplo, a ver, ¿qué pasaría, ¿no es cierto? ¿No? Dice, el ser humano tiene derecho, ¿no es cierto? Tiene varios derechos como hemos visto antes, ¿no? Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la creencia. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver si, a ver, a la, cre- al- por ejemplo, a su opción sexual también, ¿no es cierto? Imagínense, vamos por la opción sexual. El empresario se entera que uno de los trabajadores uno de los trabajadores es homosexual o uno de los trabajadores es lesbiana y empieza a divulgarlo, ¿no es cierto? Tal trabajador, ¿no es cierto? Es homosexual o tal trabajador es lesbiana. Tengan cuidado, muchachos, ¿no? Tengan cuidado. Entonces, dónde estaría, qué deber estaría infligiendo? ¿Un deber profesional, un deber moral o ético, un deber físico, un deber económico? ¿Qué es lo que estaría incumpliendo cuando divulga ¿no es cierto? Da a conocer a todos, ¿no? La orientación sexual del trabajador. A ver, otra vez vamos a ver. Deberes físicos, profesor. No, es un deber moral Morales o éticos. éticos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Lógico, o sea, el trabajador no puede estar divulgando cuál es mi opción sexual, ¿no es cierto? O de repente, por ejemplo, Grover. A ver, Grover, ¿estás conmigo? Sí, sí, profe, sí, Tú eres una relación moderna, ¿no? Esa relación es así como Badani. Tienes, a ver, 2, 3, 4, 5 parejas, ¿no es cierto? En tu misma casa, ¿sí o no?
El empleador se entera que tienes como 5 parejas, ¿de acuerdo? Han llegado y empieza a divulgar. ¿Qué está rompiendo? Está rompiendo contra la moral, contra la intimidad, ¿no es cierto? Del trabajador. No tiene por qué divulgarlo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces está rompiendo ese deber. Muy bien. Ahora vamos a los deberes físicos. ¿Ah? Dice, hemos explicado que los deberes físicos, ¿no? Dice, una adecuada política de seguridad y higiene en el trabajo. A ver, un ejemplo. Vamos a ver, vamos a preguntar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ronnie, un ejemplo de ese deber físico que tiene, de los deberes físicos que tiene el trabajador. Está dirigido a la política de seguridad y higiene en el trabajo. Profesor, que el trabajador debe tener una buena seguridad ante el trabajo. Claro, ¿cómo así, Ronnie? Con implementos de seguridad, profesor, ante el trabajo por seguridad, como el PPT, El EPP, ¿no? EPP. El EPP. El EPP son unos equipos, es cierto, ¿no es cierto? Imagínate, Ronnie, a ver, yo mando, por ejemplo, cuán peligroso es vamos a ver, dime un trabajo de riesgo, el que tenga alto riesgo, a ver, cualquiera que fuera. Trabajo en las minerías, profesor. Ya está, vamos a ver, trabajo en la minería. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la mina manda a sus trabajadores al hueco, ¿no es cierto? Al socavo, ¿no es cierto? Con su Winchester, con su perforadora, sin casco, sin línea de seguridad, sin filtros. ¿La empresa estaría cumpliendo con ese deber físico que tiene que darle a los trabajadores, hijo? No cumple, profesor. No cumple, es un deber, ¿eh? Y es un deber, ¿no es cierto? Eso está controlado por varios ministerios, ¿no es cierto? No solamente por el Ministerio de Trabajo, sino por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que corresponde, tiene que cumplir con con esa seguridad, darle la mayor protección al trabajador, correcto. ¿Qué pasa si el trabajador, hijo, viene, sale de mina, ¿no es cierto? Sale de la mina, Ronnie. A ver, ¿qué nos dice Dil? Profesor, disculpe, mi compañero Virus quiere entrar a clases. A ver, vamos a ver, no le he visto, vamos a chequear. Que ingrese de nuevo, ¿dónde está la de luz? Que ingrese, hijita, ya dile que vuelva a ingresar para poderla conectar. Profesor, se me fue el internet, no puede ingresar. Bueno, ya me está. Ya está, muy bien. Ahora sigamos, Ronnie, ¿eh? Vamos a ver con el ejemplo. ¿Qué pasa si el trabajador sale, ¿no es cierto? Sale del trabajo, quiere bañarse, quiere básicamente tener un poco de higiene, pues lavarse la higiene diaria, común lavarse los dientes, ¿no es cierto? Y no tiene, mira, en una mina y está, por ejemplo, no tiene dónde irse, lo único que tiene como agua es un arrocholo que pasa a, digamos, unos 30, 40 metros. ¿La empresa está incumpliendo con un deber físico que tiene que tener con los trabajadores o no? Sí está incumpliendo, profesor, porque la empresa debe tener también higiene en el trabajo. Lógico, le tiene que dar las condiciones, los sanitarios, por ejemplo, ¿no es cierto? El agua para que se pueda hacer su higiene todos los días, ¿no? Ese es un deber. Ahora, vamos al deber económico. Vamos a ver un ejemplo del deber económico. A ver, vamos a ver. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Juan Almirón. ¿Dónde está Juan? ¿Está Juan? ¿Dónde está Juan? Gracias, profesor. A ver, hijo, dame un ejemplo de deberes económicos del empresario, de la empresa. ¿Cuál es el deber económico de la empresa? Dame un ejemplo. ¿Cuándo estaría cumpliendo con ese deber económico y cuándo estaría incumpliendo con ese deber económico? El deber económico sería, profesor, conducir sus relaciones económicas mutuas en forma de que tengan en cuenta los intereses de los demás. Pagarle, ¿no? Juan. Sí, Imagínate, tú estás trabajando, Juancito, ¿no es cierto? Ya está, y el empresario agarra y dice, bueno, ¿sabes qué, Juan? Te voy a pagar en diciembre pe, para que tu cheque salga grueso. Ya no, ahora no. Yo te voy a cuidar tus chivilines, ¿no es cierto? No, no te voy a pagar este mes, te lo voy a pagar en diciembre. ¿Qué opinas? ¿Qué dices, Juancito?
Profesor, disculpe, es que está baja el señor. Profesor. Ya, No, vuelvo a no estoy repetir. entendiendo. Voy a repetir. ¿Qué pasa cuando tu empleador, donde tú estás trabajando, te dice, mira, Juan, a ver, el sueldo de agosto, estás trabajando conmigo, ¿no? Tu sueldo de agosto no te lo voy a pagar en agosto, te lo voy a pagar en diciembre. ¿Me has escuchado, Juan? Profesor, sí, Ya está. Ahí, la empresa está cumpliendo o incumpliendo su deber económico. está incumpliendo, profesor. Ahí está. Juan, mira, otro ejemplo. Juan, tú estás trabajando conmigo, te voy a poner en planilla, ¿de acuerdo? Juan, Ya, eso es lo que yo te digo a ti, ¿listo? Muy bien. Y te das con uno de esos días que estás trabajando, te pones mal, ¿ya, Juan? ya, Te profesor. pones mal de salud. Entonces agarra y dice, ¡ay, no estoy en planilla! ¿Qué significa que estás en planilla? Que la empresa, el empresario, el empleador te está pagando pues salud, ¿no es cierto? Sí, Ya está. Y te vas a de salud, hijo, ¿ya? A hacerte atender, ¿de acuerdo, Juan? ya. Ya está. ¿Y qué pasa? Llegas de salud y le dices, señorita, ¿no? A la enfermera le dices, señorita, estoy un poquito mal, quiero que me atienda. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, Juan? Sí, profesor. Y la señorita te dice, te busca en el sistema, te dice, oiga, señor, usted no está en el sistema, usted no puede ser atendido porque no está registrado en el sistema como trabajador. ¿Quién está incumpliendo ese deber económico? ¿El trabajador o el empleador? El empleador, profesor. Claro, porque al ponerte en planilla tú tienes derecho, por ejemplo, a que el trabajador te pague pues salud, la seguridad social, ¿no es cierto? Para hacerte atender, ¿no es cierto? Sí, Ya, esa es una parte. ¿Por qué son deberes económicos? Porque tiene que ver pues, con la sí, economía profe. de la empresa, ¿no es cierto? Es lo que básicamente desembolsa el empleador para el trabajador, ¿no es cierto? Son los deberes, ¿no? Ahora otra, Juan, a ver. Juan, tú estás trabajando conmigo, ¿de acuerdo? Ya. Ya está. Y agarro, y justo, mira, es a lo que nos decían nuestros compañeros. A ver, tú sales de trabajo, tu horario es hasta las 6 de la tarde, y te digo, Juan, lo mismo, ese mismo ejemplo también catalogado como deber económico. Agarro y te digo, Juancito, ¿tú quieres tu trabajo, Juancito, o no? Juancito, a ver, ¿tú quieres trabajar conmigo, Juancito? Así te digo como empleadora. ¿Tú qué me contestarías? Depende, profesor. Estás trabajando, pijito, es tu puesto de trabajo y estás ganando, ¿no es cierto? Ah, te voy a preguntar, ¿eh? Sí, Juancito, ¿quieres trabajar conmigo o no? Juan, ¿estás conmigo, hijo? sí, profe. Ya, te pregunto, a ver, yo como empleador te pregunto. Ahora, Juancito, estás trabajando conmigo. ¿Quieres seguir trabajando conmigo, Juancito? Ya no, profe, porque ha incumplido las reglas. ¿Por qué? Pues, si ni siquiera te he dicho nada. Ah, Recién te voy a decir, en ca- depende de tu respuesta. A ver, Juan, te voy a repetir. ¿Quieres seguir trabajando conmigo? Mira, conmigo estás ganando 1.500 soles al mes, ¿eh? ¿Ya? Sí, Ya. ¿Cuál sería tu respuesta? sí, quiero trabajar porque Ya está, sí. muy bien. Pero ¿sabes qué, Juancito? ¿Sabes qué, Juancito? Yo te pago 1.500 soles mensuales, pero tú tienes que contribuir con la empresa. ¿De acuerdo, Juancito? ¿Me escuchaste ahí? Ya, sí. ¿Cuál sería tu pregunta?